No creía en nada, hasta que el mundo se cayó a mis pies. Me llamo Elías, tengo 17 años. Vivo en un barrio donde nadie espera nada de nadie. Mi mamá trabaja día y noche para que no falte arroz. Mi papá se fue antes de que yo supiera cómo era su cara, y yo caminaba sin rumbo, como si la vida fuera una calle sin salida. Esa noche todo cambió. Era viernes, 11:47 p.m. Caminaba solo por el parque con los audífonos a todo volumen, cuando vi algo arder en el cielo. No fue un avión, no fue un meteorito, fue una llama. Una llama suspendida en el aire a solo unos metros de mí. Se movía como si respirara, como si tuviera alma, y lo más loco, no quemaba nada. Flotaba a 1 metro del suelo, y entonces me habló. Elías. Me quité los audífonos. Sentí como si el mundo se hubiera quedado sin sonido. Solo supe que esa voz no venía de afuera, venía de dentro de mí, como si estuviera escrita en mis huesos desde que nací. Elías, tienes una misión, pero primero tendrás que creer. Quise correr, pero no pude. Estaba atrapado, por el fuego, por el silencio, por algo más grande que yo. Y justo cuando la llama se acercó, el cielo se partió en dos, la grieta en el cielo y la voz que sacude el alma. Elías no parpadeaba. La llama flotaba frente a él, respirando como si tuviera corazón. Pero eso no fue lo más fuerte. Fue la voz. No era como una persona hablándole. Era como si su conciencia hubiera recordado algo olvidado. Elías, tú naciste con un fuego adentro, pero has vivido con miedo a encenderlo. Su cuerpo temblaba, pero no del frío. El parque estaba en silencio absoluto. Hasta los grillos parecían haberse apagado. Y entonces el cielo crujió. Como un vidrio partiéndose, se abrió una grieta dorada, vertical, delgada como un hilo, que poco a poco fue ensanchándose. Chispas de luz comenzaron a caer, flotando suavemente como cenizas encendidas. Elías no sabía si huir o acercarse. ¿Qué eres tú?, susurró, como si su voz pudiera romper el momento. La llama no respondió, pero se acercó, a centímetros de su pecho, y entonces una chispa tocó su frente, y una imagen estalló dentro de su mente. Una niña atrapada en llamas gritando su nombre, y él corriendo hacia ella, con las manos desnudas. Elías cayó de rodillas. No conocía a esa niña, pero algo dentro de él sabía que tenía que salvarla, y la voz volvió a hablar más fuerte ahora. Antes de ver milagros afuera, tendrás que creer adentro. El fuego entra en Elías, y lo cambia para siempre. Elías respiraba agitado. El mundo parecía haberse detenido. Las chispas que caían del cielo giraban lentamente a su alrededor, como si el aire estuviera hecho de oro derretido. La llama flotante frente a él comenzó a latir. Sí, como un corazón. Con cada latido el calor aumentaba, pero no quemaba. Era otra clase de fuego. No entiendo nada. ¿Quién eres? ¿Qué es esto?, gritó con los puños en el suelo. La voz volvió. No venía de arriba, venía de adentro. No necesitas entender, necesitas creer. Y entonces la llama se lanzó hacia su pecho, impactó justo en el centro. No hubo dolor, pero sí luz. Una luz tan intensa que los ojos de Elías se abrieron de golpe, como si despertara de un sueño profundo. Todo su cuerpo se arqueó hacia atrás. Su mochila cayó al suelo. Sus dedos se extendieron como si el fuego buscara salir por ellos. Y por un instante eterno vio todo. Vio a su madre llorando en silencio en la cocina. Vio a un hombre sin rostro parado frente a su casa. Vio una cruz rota enterrada en un callejón. Y vio una niña con fuego en los ojos, pidiéndole ayuda. Elías gritó, pero no de miedo, de poder. La luz lo rodeó por completo, y cuando se apagó, ya no era el mismo. El despertar en el vacío y la prueba de la fe. Silencio absoluto. No había parque, no había noche, no había ciudad.
Elías flotaba. No sabía si estaba dormido, muerto o más despierto que nunca. A su alrededor solo había blancura infinita, con destellos dorados que se movían como humo en cámara lenta. No podía sentir su cuerpo, pero sabía que estaba allí. «¿Dónde estoy?», susurró. Y entonces una figura de luz apareció frente a él. No tenía rostro, no tenía ropa, pero era él mismo. Una silueta idéntica a la suya, hecha completamente de fuego dorado. La figura habló sin mover los labios. «Este eres tú, si creyeras sin límites». Elías tragó saliva. «¿Soy yo? Eres tú, sin miedo». De repente la figura extendió la mano y detrás de ella aparecieron escenas suspendidas en el aire, como portales flotantes. En una de ellas vio un hombre golpeando a alguien en un callejón. En otra una anciana dormía sola rodeada de basura. Y en la última, una niña encerrada en una casa en llamas, gritando su nombre otra vez. «¿Qué significa esto?», preguntó Elías. «Significa que el fuego no te fue dado para que lo guardes, sino para que lo uses». Elías bajó la mirada. Despertar con el fuego adentro. Golpe. Su espalda sintió el concreto frío. Elías abrió los ojos de golpe. El cielo estaba apenas aclarando. La luz del amanecer pintaba de naranja los edificios. Los árboles del parque estaban en su lugar. Los faroles aún parpadeaban. Por un momento pensó que había sido un sueño, pero entonces lo sintió. Calor. En el pecho. Tocó su sudadera y notó que estaba chamuscada justo al centro. La tela tenía una forma extraña, un círculo dorado, como una huella quemada. Elías se sentó. Su cuerpo temblaba, no de frío, sino de energía. Era como si su corazón latiera distinto, como si su sangre llevara fuego en vez de oxígeno. Se levantó lentamente. Su mochila estaba a su lado, intacta, pero él no se sentía intacto. Escuchó un sonido. Un perrito callejero, flaco y sucio, lo miraba desde unos metros, con la cabeza ladeada. Elías dio un paso. El perro no se movió. Dio otro. El animal corrió hacia él y se detuvo justo frente a sus pies, y sin razón aparente se acostó a su lado. Elías se agachó. «¿Y tú qué haces aquí?», murmuró. El perrito lo miró, y en sus ojos había algo que no era normal, algo humano. «¿Tú también viste la luz?». Y en ese momento su celular vibró. Estaba apagado la noche anterior, no tenía batería, pero la pantalla se encendió sola, y mostraba una sola palabra: «Empieza». La primera prueba de fe. Elías no movía un músculo. El celular seguía en su mano, brillando con esa única palabra: «Empieza». Pero no tenía señal, no tenía batería, no tenía lógica. El perro a su lado levantó las orejas, como si también lo hubiera leído. «¿Qué se supone que empiece?», preguntó Elías, más para sí que para nadie. Entonces escuchó algo, un grito, no de dolor, de ayuda. Venía de la otra esquina del parque. Elías dudó. Podía ignorarlo, volver a su casa, fingir que nada pasó, seguir siendo nadie. Pero algo dentro de su pecho ardía, como si el fuego quisiera salir, como si dijera: «Ve». Corrió. Doblando la esquina, encontró a un chico de su edad, tirado en el piso. Dos hombres mayores lo tenían arrinconado contra una pared. Uno le gritaba. El otro le revisaba la mochila. «Dame tu celular o te rompo la cara». Elías se detuvo. «¡Eh!», gritó sin pensarlo. Los dos asaltantes voltearon, lo miraron y se rieron. El primer milagro visible. Elías sintió cómo todo se detenía. El hombre con la navaja se acercaba paso a paso con una sonrisa torcida. El otro se quedó junto al chico tirado, que temblaba sin moverse. Elías no tenía entrenamiento, no tenía fuerza,
No tenía un plan. Solo tenía el fuego. El agresor levantó la navaja. «¿Te crees valiente, eh? Te voy a enseñar a no meterte donde no te llaman». Elías apretó los puños. El calor se concentró en sus palmas. Y cuando el hombre dio el paso final, Elías levantó la mano. Paz. Un anillo de luz se expandió desde su cuerpo. No una explosión. Una ola invisible que barrió el aire. El atacante voló 3 metros hacia atrás, cayendo de espaldas como si lo hubieran empujado con una fuerza invisible. La navaja salió disparada. El segundo asaltante cayó de rodillas, como si algo le hubiera oprimido el pecho. Silencio. El perro, que estaba observando desde el fondo, ladró una vez, como si aplaudiera. Elías respiraba agitado, con las manos aún encendidas, pero no sentía dolor, solo un poder tranquilo. Los asaltantes se arrastraron, asustados, y huyeron sin decir una palabra. El otro chico, aún en el suelo, lo miró con los ojos abiertos como platos. ¿Qué fue eso? Elías bajó las manos. El resplandor desapareció lentamente. «Ni yo lo sé», respondió. Pero en el fondo empezaba a creer. Una misión mayor y una advertencia. Elías caminaba lentamente fuera del parque. Sus pasos eran más lentos, como si el suelo pesara más. El fuego ya no brillaba en sus manos, pero seguía latiendo dentro de él, como un tambor sagrado que no podía apagar. El chico al que salvó ya se había ido, corriendo sin mirar atrás. Y Elías se sentía más solo que nunca. «¿Qué soy ahora?», preguntó al aire. ¿Un arma? ¿Un milagro? ¿O solo un loco más del barrio? Nadie respondió. Pero en ese silencio apareció una sombra. Una figura encapuchada sentada en una banca. Imposible saber si era hombre o mujer. No se movía. Solo estaba ahí, como si siempre hubiera estado ahí. Elías. La voz era profunda, calmada, casi sin emoción. Elías se detuvo. «¿Quién eres?». La figura no respondió la pregunta. «Has sido marcado. El fuego en tu pecho no es un regalo. Es una elección, y cada día que lo uses, atraerás a los que quieren destruirlo». Elías apretó los puños. «¿Por qué a mí?». «Porque tú caíste al fondo, y solo los que han tocado el fondo pueden encender la fe verdadera». La figura se levantó. Y la visión del fuego futuro. Esa noche Elías no durmió. No podía. El fuego en su pecho ya no ardía. Palpitaba, como si tuviera su propio reloj, contando hacia algo. Caminó sin rumbo, cruzando calles vacías, esquivando luces de autos, con el perro callejero siguiéndolo a unos pasos como un guardián silencioso. Hasta que el mundo se volvió negro. No se desmayó, no se durmió. Simplemente todo desapareció, como si alguien apagara la realidad. Y entonces lo vio. Su barrio, en llamas. Las casas consumidas por fuego, gente corriendo, niños gritando. El cielo oscuro, cubierto de humo. Y en el centro de todo, él mismo, parado, sin poder moverse. Miró sus manos. Estaban encendidas como antorchas, pero no podía tocarlas. No podía apagar nada. No podía salvar a nadie. Una figura caminaba hacia él entre las llamas. Era la misma del parque, la encapuchada, pero esta vez hablaba con rabia. «No protegiste el fuego. Ahora todo lo que tocabas arde». Elías gritó. No con la boca, con el alma. «No, esto no puede ser real». La figura extendió la mano, y su propia casa apareció en medio de las llamas. Su madre adentro, golpeando la ventana, pidiendo ayuda. Elías corrió hacia ella, corrió con todo lo que tenía, con fe, con miedo, con fuego, y justo cuando iba a tocar la puerta, despertó. Estaba sudando, sentado en una banqueta. Amanecía, y su pecho quemaba, pero no por calor, por culpa. La primera misión real. Elías aún estaba temblando. El sueño o visión
o lo que fuera, seguía latiendo en su mente como un tambor. Su casa, su madre, el fuego. No podía ignorarlo. Tenía que hacer algo. De pronto su celular volvió a encenderse solo. Pantalla negra. Una palabra blanca. Hoy. Y luego una dirección. Era una calle del barrio vecino. La reconocía vagamente. No entendía cómo su teléfono podía mostrar eso. No tenía internet, ni señal. Pero ya no hacía preguntas, solo caminaba. El perro seguía tras él, sin correa, sin orden, como si también supiera a dónde iban. Cuando llegó era de mañana, una calle tranquila, con casas humildes y rejas bajas. Nada fuera de lo común. Hasta que la vio, la casa pintada de verde con cortinas lilas. La misma de la visión. Se quedó congelado. Sintió el fuego palpitar. Y entonces escuchó algo. Un chillido. Una voz infantil. «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Está saliendo humo!». Elías corrió hacia la entrada. Una niña de unos 6 años entrar al fuego con fe. Elías sintió el calor antes de cruzar la puerta. El aire era espeso, denso, con ese olor inconfundible a plástico quemado y miedo. La sala estaba llena de humo. Chispas caían desde un enchufe en la pared. Una cortina ya comenzaba a arder. «¿Hola? ¿Hay alguien adentro?», gritó tosiendo. La niña seguía atrapada en el segundo piso. Podía escucharla llorar. Elías miró sus manos. Temblaban. «No soy un bombero. No soy nadie». Pero entonces lo sintió. Una ráfaga de calor, pero no externo. Desde su pecho. El fuego. Respondía al peligro. Lo llamaba. Y esta vez no dudó. Subió las escaleras entre humo, cubriéndose la boca con la manga de su sudadera roja. Cada paso crujía bajo sus pies. El techo chasqueaba, el calor apretaba, pero su fe ardía más. Cuando llegó a la puerta, la encontró cerrada. La niña lloraba del otro lado. Elías la golpeó con el hombro. Nada. Volvió a golpearla. 1, 2, 3 veces. Y justo cuando pensaba que no lo lograría, la puerta explotó hacia adentro, como si algo la hubiera empujado desde adentro. Y ahí estaba ella, pequeña, llorando, aterrada. Él extendió la mano. «Ven conmigo». La niña lo miró con los ojos llenos de terror. Pero entonces dio el fuego en su pecho. No lo quemaba, lo iluminaba. Ella asintió y saltó a sus brazos. Y entonces el techo crujió como un monstruo. Milagro en medio del fuego. Elías sostenía a la niña con fuerza. El humo era casi sólido, como una pared. Sus ojos lloraban sin querer. Cada respiración era una pelea. Y entonces el techo gimió. Un sonido grave como si todo el segundo piso estuviera a punto de derrumbarse. «No mires arriba», dijo mientras retrocedía con la niña en brazos. Pero era tarde. Las vigas cedieron. El fuego cayó. Todo se vino abajo. Una explosión de chispas, humo y madera ardiente envolvió la escalera. No había salida. La niña gritó. Elías la abrazó, cubriéndola con su cuerpo. Y ahí, en ese instante en que todo parecía perdido, el fuego en su pecho estalló. Una onda dorada surgió de su cuerpo como una burbuja de luz viva. El fuego de la casa se detuvo a centímetros de ellos. Congelado, suspendido, como si el tiempo se hubiese quebrado. Dentro de la burbuja todo era calma. Elías abrió los ojos. La niña lo miraba con la boca abierta. «¿Eres un ángel?», susurró. Los ojos que acechan el fuego. La casa ardía detrás de ellos. Columnas de humo subían como lenguas negras al cielo. Los vecinos gritaban, los celulares grababan, y una ambulancia ya sonaba a lo lejos. Elías apenas sentía sus piernas. Sostenía a la niña envuelta en una cobija. Temblaba, pero estaba viva. La madre apareció corriendo, llorando, la abrazó, se arrodilló. Milagro.
Eso era todo lo que decían los que estaban alrededor. Fue un milagro. Ese muchacho salió del fuego con una niña en brazos. Pero Elías sabía que no había sido solo un milagro. Había sido una señal, y las señales atraen ojos. Y ahí, entre la gente, alguien lo miraba. Al fondo, parado junto a una reja oxidada, estaba él, la figura encapuchada. Otra vez. Esta vez sin moverse, sin hablar, solo observando. Pero Elías sintió su presencia como si el fuego se hubiera vuelto frío. Sus ojos se encontraron por un segundo. Y aunque estaba lejos, Elías sintió una voz directa en su mente. ¿De verdad crees que puedes usar el fuego sin pagar el precio? Elías parpadeó. Una mujer se cruzó en medio de la vista. Cuando volvió a mirar, ya no estaba. Solo quedaba la reja y una quemadura leve en uno de sus barrotes, con forma de una mano marcada. El fuego también corrompe. Esa noche Elías no volvió a su casa. No podía. No después de lo que vio. No después de sentir esa mirada oscura en su mente. Se quedó en un parque alejado, recostado en una banca, con el perro callejero dormido a sus pies. El cielo estaba despejado, pero él no encontraba paz. ¿Qué es este fuego realmente?, susurró, mirando sus manos. Las encendió, solo un poco. Una llama suave danzaba entre sus dedos, luz cálida, viva, suya. Pero por primera vez sintió miedo. Y como si el fuego hubiera escuchado sus pensamientos, una visión lo atrapó. El mundo desapareció, otra vez. Estaba en una ciudad que parecía la suya, pero todo estaba rojo. No por fuego, por furia, por odio. Las calles ardían, no de calor, de rabia. Y entre las sombras caminaban otras figuras con fuego en sus pechos. Pero no era como el de Elías. No era dorado, era negro. Uno de ellos se volteó. Era joven, de su edad, ropa parecida, pero con los ojos llenos de vacío. Le habló con voz seca. El fuego no escoge, solo arde. Tú lo usas para salvar, nosotros para castigar. Y detrás de él, otros más se encendieron, docenas. El fuego se quiebra por dentro. Elías no volvió a encender el fuego durante 2 días. No habló con nadie. No ayudó a nadie. Solo caminaba. La ciudad seguía igual, caótica, sucia, ruidosa. Pero para él, cada esquina parecía tener ojos, oídos. El fuego ya no se sentía como una bendición, se sentía como una carga. Esa tarde vio a un niño siendo golpeado por 2 adolescentes afuera de una tienda. Y no hizo nada. Solo los miró desde lejos, los puños cerrados, el pecho caliente, pero los pies clavados al suelo. No puedo salvar a todos. Se repitió esa frase como escudo. Pero esa noche la culpa no lo dejó dormir. Y entonces, en el reflejo de un charco, vio algo imposible. Su reflejo tenía fuego negro en el pecho. Retrocedió. Cayó de espaldas. No, no soy como ellos. Pero la voz volvió. No la suya, la otra, la encapuchada. ¿No? Entonces, ¿por qué dejaste que el mal gane hoy? Elías gritó. Su pecho ardía, pero esta vez el fuego dolía. No era suave, no era cálido, era rabioso. Y entre lágrimas, Elías cayó de rodillas. En medio de la calle, sin gente, sin cámaras, sin milagros. No quiero ser un arma. No quiero ser un dios. Solo quiero tener fe de verdad. Y en ese grito, el fuego se apagó, por completo. Su pecho quedó oscuro, frío, vacío. Y por primera vez, Elías sintió lo que era no tener fe. Volver al origen, la chispa que queda. El fuego en su pecho estaba apagado. Y Elías también. Caminó hasta el lugar donde todo comenzó, el parque, donde vio por primera vez aquella llama flotante.
donde escuchó la voz, donde creyó por primera vez que algo en él valía. Se sentó en la misma banca. La madrugada era fría, el viento cruel. El perro callejero seguía con él, acostado en silencio, como si también estuviera de luto. Elías no lloraba, no tenía lágrimas, solo silencio por dentro. Tal vez nunca fui elegido, tal vez me dieron el fuego por error. Cerró los ojos. Lo perdí. Pero entonces una brisa suave lo tocó, caliente, suave, familiar. Abrió los ojos, y frente a él, muy leve, casi invisible, una pequeña chispa flotaba. No era la gran llama, no era fuego celestial, solo una chispa, temblorosa, diminuta, viva. Elías la miró, y sin decir palabra extendió la mano. La chispa bailó sobre sus dedos, y por primera vez fe por elección, no por destino. Elías se puso de pie. El parque seguía igual de gris, igual de roto, pero algo era distinto. Él ya no era el mismo chico que esperaba señales para actuar. Ya no necesitaba llamar al cielo ni esperar otra visión. Tenía fe. Y era suficiente. Caminó por las calles del barrio como si fuera la primera vez. Mismo suelo agrietado, mismos muros grafiteados. Pero ahora veía lo que antes no. Un hombre dormido bajo cartón con frío. Una madre cargando 2 bolsas y un bebé. Un niño sin zapatos corriendo detrás de un balón pinchado. Y su pecho latía. No como antes, no con poder, con propósito. El perro seguía a su lado, sin ladrar. Solo caminaba, fiel. Elías no prendía fuego, no brillaba, no hacía milagros, pero ayudaba. Le dio su sudadera al hombre bajo el cartón. Ayudó a cargar las bolsas de la madre. Le dio sus tenis al niño del balón. Uno por uno, sin gloria, sin aplausos, sin likes. Solo fe. Y con cada gesto, la chispa en su pecho ardía un poquito más. Poquito, pero firme. Esa noche, antes de dormir en un rincón de la plaza, abrió su celular. Ya no esperaba una palabra mágica. Ya no necesitaba que el fuego le hablara. Pero ahí estaba. Una nueva palabra en la pantalla. Preparado. Salvar sin poderes. La fe desnuda. La palabra seguía brillando en la pantalla del celular. Preparado. Pero Elías no sabía para qué, ni contra quién, ni por qué ahora. Hasta que el perro ladró. Fuerte, urgente. Elías miró hacia la calle. Una multitud corría. Gritaban, señalaban un edificio bajo de concreto sucio. Humo. Otra vez. Un incendio. Pero algo era distinto. Esta vez, él no sentía el fuego en su pecho. Lo tocó. Nada. Ni chispa. Solo piel. Corrió igual. Llegó al edificio. Gente desesperada, tosiendo, saliendo como podían. Y entre el caos una voz. «Mi hijo está adentro, en el 3er piso». Elías la vio. Una mujer llorando, con las manos ensangrentadas de rasguñar la pared. «¡No me dejan entrar!». Los vecinos la detenían. Un policía gritaba por refuerzos. Nadie se movía. Elías lo supo. Esa era la prueba. Sin fuego, sin milagro. Solo fe. Se quitó la mochila. Cruzó la cinta amarilla y entró. El humo era brutal. Cada paso un riesgo, cada escalón un castigo. Tosía, tropezaba. No era invencible, solo estaba decidido. 3er piso, puerta entreabierta. Gritos, despertar con propósito. Luz blanca. Silencio. Paz. Elías abrió los ojos lentamente. Estaba acostado en una camilla con una mascarilla de oxígeno. Luces de hospital, ruidos lejanos, un pitido constante marcando su corazón. A su lado, el niño dormía ileso. Y a los pies de su cama, el perro, vigilando, como siempre. Una enfermera entró, sonrió. «¿Despertaste? Dicen que saliste del fuego como un loco, que no dudaste ni un segundo».
Elías no respondió, solo asintió. Miró su pecho. Nada brillaba, nada ardía. Pero dentro de sí había una llama que ya no necesitaba mostrarse para ser real. Y entonces, en la pantalla del televisor del cuarto, justo cuando se prendió sola, una imagen apareció. Él, grabado por alguien del vecindario, saliendo entre el humo con el niño en brazos. No fuego, no milagro, solo un muchacho que decidió entrar. Y bajo la imagen, un titular: el joven sin capa que salvó una vida. Elías cerró los ojos, no por cansancio, por gratitud. Y ahí en la oscuridad suave de sus párpados, una voz familiar, su propia voz, esta vez, susurró: no fui elegido por tener fuego, fui elegido por no apagarlo cuando más lo necesitaban. Encender la fe en otros. Pasaron 3 días. Elías salió caminando del hospital, sin prensa, sin fuegos artificiales, sin aplausos. Solo él. Una mochila nueva al hombro, el perro callejero ya más limpio trotando a su lado, y una llama invisible pero firme en el pecho. El mundo no había cambiado. Las calles seguían sucias, la ciudad seguía rugiendo, pero él ya no necesitaba cambiar el mundo de golpe. Solo encender una chispa a la vez. Pasó por un mural en blanco, sacó un marcador y escribió en una esquina sin firmar: la fe no es para sentirte especial, es para que otros crean cuando ya no pueden. Y debajo, solo una palabra: fuego. Siguió caminando. Una niña lo miró desde una ventana. Le sonrió. Él le devolvió la sonrisa, levantó la mano, y una pequeña chispa dorada flotó sobre sus dedos por un segundo. Ella rió, y esa risa, por un momento, fue más poderosa que cualquier milagro. Elías no volvió a ser famoso, ni viral, ni santo. Pero fue algo más raro. Un creyente que nunca necesitó ser visto para encender a otros. Y así termina la historia del muchacho que recibió el fuego, no porque era especial, sino porque no se rindió cuando ardía por dentro. Fuego invisible. Una historia sobre la fe, la caída y el